El desmantelamiento del Estado, un país al borde del abismo. Y es cierto, no es cierto. El país no solo es que está al borde del abismo, está más allá de lo que nosotros podríamos decir un país que ya no tiene ni principio ni fin. Es un país al que lo llevaron prácticamente a la quiebra. Y el día de hoy vamos a ver a una mujer que ha venido siempre luchando y ha luchado muchísimo por nuestro país y por Latinoamérica. Quiero que vean el siguiente. ¿Cómo fue posible semejante deterioro y por qué se permitió esa entrada triunfal de la delincuencia organizada en el país? La respuesta se podría resumir en pocas palabras: el desmantelamiento del Estado. Los choneros, los lobos, los tiguerones, los albaneses empezaron entrando allá donde el Estado era inexistente. Se apoderaron de esos territorios, cooptaron a su gente que estaba abandonada, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y continuaron con la expansión llevando el país a ese estado de guerra en el que se encuentra a día de hoy. Ese abandono estatal es el resultado más visible y más inmediato de las políticas neoliberales que tanto promueven en América Latina en estos días. El Estado chico, dicen. Bueno, es ahí donde te lleva el Estado chico. En Ecuador lo empezó a achicar Lenín Moreno a partir de 2017. Empezó el mandato suprimiendo el Ministerio de Justicia, el del Interior, la Coordinación de Seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Todas esas instituciones se fusionaron en un superministerio, como los llaman ahora, del Interior. El presupuesto obviamente se recortó. Le Monde Diplomatique también enumera todo lo que se desmanteló a partir de ese momento: escuela de formación penitenciaria, sistemas de videovigilancia, policía de proximidad, y ya ni hablar de las partidas de sanidad, educación, obra pública, etcétera. El caso es que entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con el inestimable apoyo de los medios de información, se centraron tanto en denunciar la supuesta corrupción de la época de la Revolución Ciudadana que se cargaron todos los cimientos del Estado. Y no estamos diciendo que no hubiera corrupción, pero de ahí a desmantelar el Estado sería básicamente como bombardear un país porque dices que hay terroristas o nazis en el país, ahora que está tan de moda esto último. La policía dejó de controlar las cárceles, que pasaron a ser totalmente dominadas por las pandillas. Muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar? Y es que Inna Afinogenova les dice toda la verdad. Y toda la verdad completa. Ecuador enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. ¿Cómo se llevó? Es porque marcaron un desmantelamiento del Estado y la inseguridad galopante. Las políticas neoliberales impulsadas desde el gobierno de Moreno, profundizadas por Guillermo Lasso y ahora continuadas por el joven oligarca Daniel Noboa, han debilitado la institucionalidad pública. Este trío de gobiernos han priorizado intereses privados, dejando a las mayorías sin protección estatal, mientras la delincuencia organizada encuentra terreno fértil para expandirse desde las sospechas de vínculos entre Lasso y redes criminales internacionales, hasta la falta de visión de Noboa. El país se desmorona en manos de líderes incapaces de responder a los problemas estructurales. Sigamos viendo. Por las pandillas, muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo
negocios con la mafia albanesa. Según reveló el digital La Posta, la influencia del cuñado de Lasso en las aduanas habría facilitado a los albaneses todo el asunto del lavado de capitales y el narcotráfico. Claro, cuando la familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios, ¿qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? No parece raro que acabe metido en una pandilla. En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo en una entrevista que hay narcogenerales en las fuerzas del orden. Los vínculos entre la policía y el crimen organizado también los denunció Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana, pocas horas antes de ser asesinado. Los criminales parecen haber ordenado varios homicidios directamente desde la cárcel. En un año, desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023, fueron asesinados 8 políticos. El caso más sonado fue el del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que denunció en su momento haber sido amenazado por el líder de los choneros encarcelados y ya fugado a estas alturas. Si es posible asesinar así tan fácilmente a concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos presidenciales en plena campaña, por supuesto es porque hay una colaboración activa de aquellos que deberían estar para defenderlos. En fin, toda la médula institucional del Ecuador está corrompida por el crimen organizado y a la sociedad. Los números son alarmantes. El índice de criminalidad ha crecido un 52% en los últimos años, según cifras oficiales, mientras que la sensación de inseguridad entre ciudadanía alcanza niveles históricos. En este contexto, el Estado, escuchen bien, en este contexto, el Estado chico, promovido por estas administraciones, ha dejado a las fuerzas de seguridad debilitadas, a los sistemas de justicia desbordados y a las comunidades desprotegidas. La inseguridad no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales, exacerbando la vulnerabilidad de la población. A esto se suma una ceguera política que ignora las raíces del problema y opta por medidas superficiales e insuficientes. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el pueblo ecuatoriano enfrenta el desafío de resistir y exigir un cambio total en el rumbo, rechazando el continuismo que prioriza intereses de élites y mafias. La salida de Noboa y un replanteamiento profundo del modelo político y económico son esenciales para reconstruir un Estado sólido que garantice seguridad, justicia y dignidad para todos. Solo un liderazgo comprometido con la equidad social y el fortalecimiento institucional podrá revertir esta grave crisis. Pero para que se revierta, tenemos que saber elegir a nuestros mandatarios, porque como mandantes hemos cometido ya demasiados errores. Y si protestamos, esos mandatarios creen que tienen una hacienda gobernando, como en el último caso el señor Noboa, y piensan que tienen que amedrentarnos y que nosotros tenemos que estar sumidos a ellos. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.